Hola, ¿qué tal? En el programa anterior habíamos estado hablando acerca de cómo algunos memes nos esclavizan, algunas ideas nos hacen esclavos de su forma de ver el mundo y nos llevan a tener actitudes de las que ni siquiera somos conscientes. Habíamos hablado de la posible fundación de una estética, de la percepción que nos permitía a nosotros poder escoger o hasta cierto punto controlar el modo como nosotros vemos nuestras ideas y nuestros esquemas acerca de cómo creamos nuestro mundo. Bien, pues para continuar con esta idea que me da que pensar, porque entonces, ¿qué pasa con aquellos esquemas o memes que vienen directamente de nuestra educación escolarizada? Es decir, esos que nosotros pensamos que estamos dando para formar nuevos ciudadanos más libres, con mejores valores, etcétera. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, todos tenemos la idea de que la educación nos puede dar libertad. Y lo pensamos en el sentido de que la educación nos enseña a hacer cosas, nos enseña a ser autosuficientes, nos enseña a ser autónomos, nos enseña a ser personas completas, con valores más completos, pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista que lo hemos estado trabajando aquí, la escuela también distribuye y difunde sus propios memes, sus propios esquemas, aquellos que nos hacen ser de una manera determinada, y entonces lo que hace es reproducir los esquemas de los que la sociedad está tratando de mantener. La educación entonces se puede convertir también en una fuente de esclavitud, en el sentido de que nos hace pensar y ver el mundo de una manera muy determinada y de una manera que nosotros no estamos controlando, sino que se está controlando desde alguien que está diseñando esos modos de ver el mundo. Cuando vemos la escuela así, entonces se convierte en una especie de amenaza a nuestra libertad y no en un estímulo para nuestra libertad. Hay autores que han señalado este defecto de nuestra educación o este problema con nuestra educación y que lo han hecho desde un punto de vista muy preocupado. Por ejemplo, Edgar Morin ha hablado de que estamos inmersos en un error cultural. No es el único que lo ha dicho, lo han dicho otros autores. Que estamos de hecho en un error cultural que nos está mutilando el pensamiento, que nos está haciendo pensar de una manera sesgada, de una manera en la que no somos capaces de ver sino una fracción del mundo y no poder verlo en su totalidad. Que cuando nos enfocamos en un problema, lo enfocamos siempre desde una misma perspectiva, desde una misma disciplina. Y que eso empobrece mucho la noción que podemos tener de un cierto problema o de un cierto objeto del mundo. Para Edgar Morin, la sociedad está equivocada en su modo de percibir las cosas, porque lo ha hecho de una manera fraccionada, en la que toda la ciencia se ha fraccionado en especializaciones, y entonces instamos a la gente a estudiar alguna especialización, lo cual hace que que un especialista de una rama no pueda pensar o no pueda ver el mundo de acuerdo con las ideas de un especialista de otra rama. Pero no solamente ha ocurrido eso, sino también ha ocurrido una cierta, sacralización de una parte de nuestro ser, de nuestra forma de pensar, y una denostación de otra parte de nuestra forma de pensar. Regularmente se considera que aquello que es objetivo, demostrable, verificable por medio de la experimentación científica es lo que se debe enseñar en la escuela, mientras que aquello que es subjetivo, dudoso, no demostrable o que requiere de un pensamiento mucho más elaborado y complejo no debe enseñarse en la escuela porque no es científico, porque no es objetivo, porque no es demostrable.
De ese modo, está muy bien enseñar matemáticas o enseñar la tabla periódica de los elementos, pero, por ejemplo, no se considera papel de la escuela enseñar a trabajar, a enfrentar, por ejemplo, la decepción o el fracaso. No se considera parte de la escuela el poder cuestionar o poner a prueba las propias creencias acerca del pensamiento mágico. No se considera una materia de la escuela la dimensión humana que atiende a las emociones, principalmente a ciertas emociones, como por ejemplo el amor o como por ejemplo el miedo. A menos que sea una escuela especializada en psicología, nadie aborda eso en un currículum. En cambio, abordamos otras cosas que nos parecen más útiles. La educación, entonces, nos hace pensar en solamente una parte de aquello que podemos pensar y siempre desde un punto de vista especializado. Nadie que ha sido formado en una educación así se salva de un pensamiento fraccionado y mutilado. Mucha gente considera que Einstein es el cerebro más grande que ha existido, la mayor eminencia. De hecho, se considera como un paradigma de lo que sería un sabio. Seguramente el paradigma de la ciencia para muchos es Einstein. Cuando hablamos nosotros de un científico o de un sabio, solemos citarlo a él, vemos la imagen de Einstein. Einstein, sin embargo, no se salvaba de esta parcialidad de pensamiento. Cuando Einstein encontraba en alguno de sus propios descubrimientos, como por ejemplo el efecto fotovoltaico, alguna proposición que apoyaba la idea de que la mecánica cuántica tenía razón, se sentía molesto. Y la razón de su molestia era que para él el universo tenía que funcionar con leyes elegantes, con leyes simples, como la mecánica clásica, por ejemplo, o como su propia mecánica relativista, ¿no?, que funcionaba muy bien para los objetos de gran tamaño y muy distantes, pero no para los objetos muy pequeños. Einstein se sentía molesto, incluso llegó a decir que no podía aceptar eso porque no podía aceptar que Dios jugara a los dados con el cosmos. Es una frase muy conocida de él, que en realidad solo revela su propia incapacidad de ver más allá de lo que él mismo podía ver de acuerdo con sus esquemas. Y era Einstein. Nadie tiene que sentirse mal por sus propias esclavitudes, ¿no? Es decir, nuestros propios esquemas sí nos van a llevar a ver el mundo de una cierta manera, pero hay que estar consciente de eso. En realidad, la escuela sí constituye un camino que nos lleva a mutilar en cierto modo el pensamiento o a darnos esquemas muy duros acerca de lo que podemos pensar. Quizá es hora de empezar a pensar en un tipo de currículum distinto, más libre, quizá un currículum por temas o por problemas, en los que pudiéramos nosotros prescindir de la especialización y prescindir incluso de las materias, abordar los problemas de un punto de vista mucho más complejo, de un punto de vista más holístico, en el que nosotros pudiéramos cuestionar nuestros propios esquemas y apuntar otros esquemas que no son los nuestros para sumar y crear puentes entre las distintas ciencias. No sé cómo sería una universidad como esta, porque la universidad que tenemos ahora es una serie de tuberías que se ramifican y se ramifican cada vez más pequeñas, cada vez más especializadas, cada vez más ciegas y cada vez más mutiladas. Una educación para la libertad tendría que cambiar completamente nuestro modo de percibir el mundo y nuestro sistema cartesiano.